días a todos. Vamos a comenzar la siguiente sesión. El primer ponente, como todos... No me hacen caso, ¿no se oye? Buenos días. Vamos a comenzar la siguiente sesión. Para mí es un placer presentar al primer ponente, puesto que es conocido por todos, es el doctor Alcamí, que es uno de los mejores inmunólogos del país y que lleva la unidad de inmunopatogenia del Instituto de Salud Carlos III, y también pues, es el coordinador de la red RIS. Y bueno, pues él hoy nos va a hablar de la curación funcional, de la cura funcional. Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en GESIDA. Y yo voy a abordar el tema digamos que es el tema más de moda en estos momentos, que es la cura funcional del VIH, ¿no? Que es como un poco el próximo desafío, la próxima frontera. Para empezar hay que decir que el primer mensaje es que esta frontera está todavía lejos de ser conseguida. La erradicación tiene grandes limitaciones y examinaré algunos de los puntos. Me interesa sobre todo daros una visión crítica, pero también daros un poco dónde están los últimos descubrimientos y los últimos ensayos que se están realizando. Un momento, por favor. Si pueden ponerme el tiempo, que no está corriendo. Sí, puede poner el tiempo en el cronómetro, por favor. Es que si no, ya. Entonces, abordaré un poco cuáles son las dificultades con las que nos encontramos desde el punto de vista biológico, también el problema de cómo se constituyen los reservorios, donde hay nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, y la segunda parte hablaré más en concreto de las estrategias para la cura y los últimos abordajes realizados. Cuando uno analiza las infecciones víricas, hay muchas más infecciones víricas agudas que infecciones virales crónicas, y esto es en gran parte debido a que para un virus es extraordinariamente complejo el sobrevivir de manera crónica en un hospedador. Los virus globalmente, para establecer una infección crónica, tienen dos estrategias. La primera es una estrategia de replicación continua, ¿no? Es como ir en una bicicleta sin parar de darle a los pedales. Es el caso típico, es el virus de la hepatitis C. En cambio, muchos otros virus eligen otra estrategia, tanto virus ADN como virus RNA, como el HIV. Aquí entrarían Epstein-Barr, papiloma, herpesvirus, virus de la hepatitis B y todos los retrovirus. Y la estrategia consiste en establecer una forma molecular que sea altamente estable en las células, lo cual les permite no replicarse durante un tiempo y poder estar en un estado que vamos a llamar de latencia viral en los reservorios. Desde el punto de vista terapéutico, la diferencia es clave. Cuando un virus elige la avenida de replicar continuamente, si logramos parar su replicación, aunque sea unos pocos días o unas pocas semanas, será incapaz de seguir propagándose. En cambio, los virus que establecen modelos de reservorio estable son virus que van a permanecer. Lo sabemos bien para el HIV y para el virus de la hepatitis C. En los dos hay una caída de la carga viral con la terapia antiviral de la que disponemos actualmente, pero al suprimir el tratamiento, el VIH siempre va a rebrotar, el virus de la hepatitis C se va a mantener. La diferencia, ¿cuál es? El ADN. En el virus del SIDA, como sabéis, establece un reservorio en forma de ADN. Tenemos aquí el ciclo del virus. Y recordaros únicamente la existencia de esta fase, que es la fase de latencia o de integración en el genoma de la célula. A partir de este momento, el virus puede tener dos caminos también. El primero es permanecer en ese estado de latencia sin ninguna replicación detectable, aunque ahora veremos que es algo relativamente cuestionado en este momento, y por otra parte puede entrar en una fase acelerada de replicación, con lo cual va a producir una gran progenie infecciosa que se va a propagar a otras células. Sin embargo, la latencia y la instauración de reservorios es el fenómeno clave. No voy a hablar de los mecanismos moleculares de latencia, que está un poquito más allá del objetivo de la charla, pero también guardar como mensaje que la latencia no es un fenómeno pasivo. La latencia no es un
no se produce porque hay una ausencia de cosas, no hay una ausencia de factores. Hay mecanismos que mantienen de manera activa la latencia en la célula y esto será importante de cara a abordar las perspectivas terapéuticas. Este es un poco el paradigma en el que hoy nos basamos. La misma célula, el linfocito CD4, constituye un doble entorno para la replicación del VIH. Cuando esa célula se encuentra en reposo inmunológico, es decir, no está activada, esa célula va a poder albergar un VIH latente y además va a ser altamente refractaria a la infección por el virus. Sin embargo, si ese linfocito se activa y las células de nuestro sistema inmune se activan continuamente en respuesta a citoquinas, estímulos inflamatorios, superantígenos, esa célula se va a transformar completamente, va a expresar más de 1.500 genes diferentes y se va a hacer una célula altamente susceptible a la infección por VIH. Va a expresar los receptores necesarios del virus, sobre todo CCR5, va a tener altos niveles de dioxinucleótidos para poder dividirse, lo cual permitirá la transcripción inversa, altos niveles de ATP y va a poder, por lo tanto, el virus aprovechar toda esa maquinaria bioquímica activada para multiplicarse. Este es un poco el paradigma. Entonces, la idea con la que trabajamos siempre es que las células latentes son las que están en reposo y las que albergan el reservorio latente y que las células que se activan son aquellas que van a replicar el virus y van a ser las dianas preferentes de nuevas infecciones. Sin embargo, este paradigma está cambiando un poco. Con las nuevas técnicas de secuenciación de célula única se está viendo que hay células, linfocitos CD4, en estado no activado, es decir, en estado de reposo completo, y que, sin embargo, presentan niveles podemos detectar en esos linfocitos niveles de RNA intracelular. Esto plantea una nueva perspectiva. Tendríamos un tercer escenario, que es el que tenéis en el centro, que sería ese estado intermedio en el cual una célula, aún estando no activada, podría expresar determinadas formas moleculares del VIH. De momento se ha detectado la producción de RNA, algún autor ha comunicado la producción de antígeno. Esto plantea bastantes cuestiones que son interesantes. La primera es si estas células son el reservorio, y hay un artículo de Mary Kearney recientemente publicado en Journal of Virology. Estas células podrían ser aquellas que están como ya casi preparadas para replicar y que cuando interrumpimos el tratamiento el virus vendría de estas células, vendrían de estos reservorios celulares que ya tienen pequeños niveles de replicación. La otra pregunta es si estas células producen algún tipo de producto vírico y serían un poco las responsables también, con la translocación bacteriana, de la inflamación crónica que se produce en la fase crónica de la infección a pesar del tratamiento antirretroviral. Entonces, este es un nuevo concepto que tendremos que ver si es cierto o no, pero habría entre la latencia y la activación completa un tercer estadio intermedio. Un problema importante que tenemos es cómo medir el reservorio. Tenemos muchas formas de medir el reservorio, podemos medir en plasma la carga viral ultrasensible, podemos medir el DNA que replica, el DNA que no replica, podemos medir los círculos 2LTRs, que es una forma de medir infecciones recientes, o podemos medir el RNA intracelular, ¿no? El intracelular no procesado. El problema es que estas técnicas dan resultados muy dispares, ¿no? Incluso cuando se han reproducido entre distintos laboratorios de una manera bastante consistente. Si nosotros medimos el número o cuantificamos los virus que replican y lo comparamos con el DNA proviral, podemos tener diferencias de hasta 300 o 400 veces. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que utilizamos en clínica? Habitualmente lo que utilizamos para monitorizar es la carga proviral, es decir, saber cuánto virus tiene integrado un paciente, ese es el parámetro más utilizado, pero como veremos en los ensayos clínicos de concepto que se están realizando, el marcador que se utiliza sobre todo es el RNA intracelular del VIH, no la carga viral ultrasensible, sino el RNA intracelular del VIH es donde se han conseguido los resultados, digamos, más, es una técnica muy sensible y es la que los autores prefieren. La historia se complica porque para explicar esta diferencia de 400 veces entre el virus que logramos sacar en un cultivo y las copias del virus, la explicación es que hay un gran número de copias que son defectivas. En los trabajos de Bob Silikiano de hace un par de años, él demostraba, secuenciando virus completos en el DNA, que aproximadamente un 12% eran competentes para la replicación, como él dice. Estas cifras incluso pueden ir a la baja, pueden ser bastante menores y hay un gran número de copias virales que son defectivas. Y esto explicaría en cierta forma el por qué tenemos esa discrepancia cuando utilizamos una técnica u otra técnica para analizar la carga viral, la carga proviral y los reservorios del VIH.
Esto lo que ocurre es que nos plantea un problema muy serio. Es decir, aquí tenéis un poco la representación de lo que serían distintos pacientes. El círculo amarillo sería la masa de virus que es capaz de replicar. Es el virus que nosotros somos capaces de extraer de las células. Pero el virus que está en rosa es un virus que en principio no tiene defectos. Es decir, es un virus que cuando lo secuenciamos es un virus que aparentemente no le falta nada. No tiene stop codón, no tiene mutaciones inducidas por APOBEC, no tiene delecciones. Y entonces este virus, sin embargo, tampoco somos capaces de reactivarlo de los linfocitos y desconocemos exactamente cuál es la misión que puede tener. Si pueden ser virus defectivos que no logramos detectar o simplemente que nuestras técnicas de aislamiento viral no son lo suficientemente potentes para realizarlo. Pero claro, este virus representa una espada de Damocles, ¿no? Es decir, si no sabemos exactamente qué significan esas copias, tenemos que contar con ellas a la hora de establecer criterios de curación funcional de los pacientes. Y esto se ve de una manera muy dramática en los pacientes de Boston. Como sabéis, son 2 pacientes que fueron, debido a enfermedades hematológicas malignas, trasplantados se hizo un trasplante de médula ósea con células wild type, no fueron células defectivas para CCR5 como el paciente de Berlín, y durante bastante tiempo estuvieron indetectables, se les suprimió el tratamiento, se realizaron mediciones hasta en 100 millones de CD4 de carga proviral, todo era negativo, con lo cual aparentemente podríamos haber alcanzado un estado de curación como el paciente de Berlín y, sin embargo, como podéis ver, los 2 pacientes rebrotaron, algunos al cabo de muchos meses, hicieron además un cuadro de primoinfección debido a que no tenían respuesta inmune frente al virus. Pero el hallazgo más dramático, más extraordinario de estos pacientes es que el virus que emerge viene de un único clon viral, ¿no? Que es lo que tenéis en esta parte de la figura. Es decir, el virus que había antes es un virus diverso, un virus que tiene una diversidad viral, como pasa en todos los pacientes, y sin embargo el virus que emerge viene de una única copia, o quizás de una única célula infectada, pero al menos de un único clon viral. Y entonces esta es un poco la espada de Damocles. Incluso aunque en un paciente consiguiéramos carga proviral indetectable, no estamos seguros de que no haya algún reservorio o algún nicho que pueda permitir el que se produzca un repunte como el que se vio en los pacientes de Boston. Es decir, la latencia no es esto, ¿no? O sea, la latencia es más bien esto. La latencia es una auténtica amenaza que siempre está ahí y que puede, en un momento dado, pues, acabar en una catástrofe para nosotros. El segundo punto es el de los reservorios. Los reservorios sabemos que la sangre es poco representativa de lo que ocurre en el organismo y este también es un problema porque el resto de muestras no son accesibles, esencialmente los ganglios linfáticos y el tracto gastrointestinal. Sobre todo es en este último punto, en el tracto gastrointestinal, donde está la mayor proporción de los reservorios, donde hay un gran número de células infectadas e incluso algunos autores proponen que durante el tratamiento antirretroviral algunos fármacos no accederían bien a determinados nichos del tracto gastrointestinal y podrían estar manteniéndose una cierta replicación a bajo nivel, pero esto todavía no está claramente demostrado. El problema más serio de los reservorios es cómo se mantienen, ¿no? Los reservorios se pueden tener distintos comportamientos. El primero sería la célula que está infectada latentemente y que en un momento dado se reactiva, produce sus virus que infectan otras células. En principio, el tratamiento antirretroviral controlaría esta situación, ¿no? Porque los virus que salen serían virus defectivos por la proteasa o no podrían infectar debido a los cócteles de inhibidores de nucleósidos o inhibidores de la integrasa. El segundo mecanismo sería esta replicación persistente a bajo nivel, que defienden algunos autores, aunque no se ha podido demostrar que la intensificación terapéutica tenga un efecto clínico beneficioso sobre el tratamiento estándar. Y hay 2 mecanismos, uno es la proliferación homeostática y otro es la proliferación inducida por el virus. La proliferación homeostática es un fenómeno fisiológico por el cual los linfocitos se dividen de una manera continua para mantener un pool de linfocitos, sobre todo los linfocitos memoria. Conocemos por el grupo de Nicolas Chaumont, que lo publicó en Nature Medicine en 2009, y por el grupo de Matthias Listerfeld, que esencialmente estos reservorios latentes están en células memoria, células de memoria central o células progenitoras memoria. Estas células son células de larga vida en las que el virus aparentemente está en un estado de latencia y que se dividen. Y al dividirse, todas las células hijas van a tener un virus integrado. Es decir, que es una manera de mantenimiento del reservorio. Esto es importante porque determinadas
terapias, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento con interleuquina 2, pero sobre todo el tratamiento con interleuquina 7, en 2 estudios realizados, el AZG, y el AZG 2541 y el Eramune, muestran que en los pacientes tratados con IL-7, con una sola dosis de IL-7, hay un incremento muy importante de los linfocitos CD4, que es el motivo por el que se los trata, pero eso va paralelo a un aumento en la carga proviral, es decir, un aumento del DNA viral. Es decir, que estos tratamientos que expanden los linfocitos también podrían contribuir a la expansión del reservorio, y a eso me referiré en la última parte. Y luego hay un nuevo mecanismo del cual nos hablarán más en detalle, que es un mecanismo de expansión clonal producido por el propio virus. Cuando se ha logrado, mediante una serie de técnicas, saber dónde está integrado el VIH, digamos que la integración es un proceso random, ¿no? Como decimos, es un proceso que se produce al azar. Luego, cada virus debería estar integrado en una zona diferente del genoma. Aunque estén en zonas preferentes, debería estar integrado en zonas distintas del genoma. El problema es que cuando se ha realizado un estudio de dónde están integradas las copias virales en una serie de pacientes, se ha visto que hay variantes que están integradas justo en el mismo sitio. Es decir, en el mismo paciente hay proporciones del virus que están integradas exactamente en el mismo lugar. Y esto solo se puede explicar porque allí donde el virus se ha integrado ha favorecido la expansión de ese clon linfocitario. Es decir, es algo como la inserción mutacional de otros retrovirus. Es decir, que cuando el virus se integra en determinados sitios, favorece la división de esa célula. Y en concreto lo que se ha visto es que esta situación se produce cuando el VIH se integra cerca de factores que inducen crecimiento celular o que inducen transcripción de determinados genes virales. Esto representa un mecanismo preocupante en el sentido de que es difícil de atacar. Es decir, nosotros nos encontramos en una situación en que determinadas integraciones del VIH van a producir una expansión de las células que se encuentran infectadas por lo mismo. Por lo tanto, tenemos 4 mecanismos de mantenimiento de los reservorios: la reactivación a partir de la latencia, la replicación a bajo nivel, la proliferación homeostática debido a citoquinas y a la propia dinámica del sistema inmune, y una proliferación inducida por el propio virus, ¿no? Y esta última situación es relativamente nueva y está también en curso de estudio. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Ante un escenario en el que tenemos virus defectivos, virus competentes, quizás virus que están replicando a un nivel muy, muy bajo, tenemos esencialmente 3 estrategias y un cajón desastre. Las estrategias a las que me voy a referir se están desarrollando en este momento. La primera es la activación de los reservorios, que es lo que llamamos la estrategia del shock and kill o del kick and kill, ¿no? El sacudir a las células que están latentemente infectadas en presencia de tratamiento antirretroviral y así poder eliminar el virus. El principio es ese, vamos a usar fármacos antilatencia en presencia de tratamiento antirretroviral. Vamos a hacer salir los virus latentes de los reservorios y vamos a impedir que se propaguen. De esa manera, si todo funcionara bien, si fuéramos capaces de activar el 100% del reservorio activo, tendríamos una desaparición de ese reservorio, el virus ya no se podría esconder en ningún otro lado y conseguiríamos avanzar en el proceso de la curación funcional. Las estrategias de shock and kill, de reactivación del VIH, se han dirigido esencialmente a dos campos. El más estudiado son los HDAC, los fármacos inhibidores de histonacetilasas, que son compuestos inespecíficos que lo que hacen es provocar que la cromatina se ponga en una conformación laxa, ¿no? Sabéis que la cromatina tiene una conformación compacta o laxa. La conformación laxa o eucromatina es la que va a permitir la expresión génica, ¿no? Un gen no se puede expresar si está su DNA excesivamente compactado. Los inhibidores de HDAC se han probado 3, se han realizado varios ensayos clínicos, el vorinostat, el panovinostat y la romidepsina, y los 3 han conseguido resultados similares. Esta es un poco la gráfica de romidepsina, en el cual el tratamiento con el fármaco origina picos de... Aquí lo que se mide es lo que os decía antes, es el RNA intracelular. Es decir, cogemos los linfocitos del paciente antes y después de realizar un tratamiento con el HDAC, con la romidepsina en este caso, extraemos el RNA de la célula intracelular y medimos si hay RNA del VIH. Y veis que después de cada inyección hay un pico, ¿no? Esto es una prueba de concepto de que es posible la reactivación in vivo del VIH.
Esto es algo que se está desarrollando en este momento, es otro tipo de activación más potente, es utilizar agonistas de receptores de detección de parámetros virales, como el TLR7. Son agonistas de estos TLRs que detectan a los virus y entonces pueden producir, por lo menos en macacos se ha conseguido, disminuciones en los niveles de la carga proviral. El problema y la limitación de las técnicas de shock and kill es una cierta paradoja. Si las técnicas los fármacos que usamos son demasiado débiles, el virus se va a reactivar un poco, pero no va a llegar a destruir a la célula infectada, con lo cual al final el reservorio va a permanecer básicamente inalterado, que es un poco lo que se muestra en esta gráfica. Son experimentos realizados in vitro. Es decir, hasta ahora ningún trabajo clínico ha demostrado que los tratamientos de shock and kill permitan disminuir el reservorio. Han demostrado que se puede reactivar el reservorio, pero no disminuirlo. Y luego algunos modelos matemáticos realizados en el laboratorio de Bob Selikiano propugnan que necesitaremos al menos una disminución de 3 o 4 logaritmos de la carga proviral para tener un beneficio clínico, ¿no? Y esto pues nos lleva al problema de que no tenemos esos compuestos. ¿Cuáles son las estrategias? Esencialmente se están siguiendo dos estrategias. Una es ir a una terapia antilatencia combinada, es decir, utilizar varios fármacos. Estos son trabajos in vitro también del grupo de Robert Selikiano, en el cual veis que, por ejemplo, utilizando briostatina, que es un activador de la latencia, un reactivador del virus, un activador de NF-κB, junto con otros fármacos. En la parte izquierda de la gráfica no hay apenas reactivación con los fármacos aislados, sin embargo, cuando se combinan con briostatina se producen niveles de activación mucho más importantes. En este sentido, hay también fármacos interesantes, antagonistas de factores de transcripción, antagonistas de factores de la polimerasa, del complejo transcripcional primario, que pueden inducir también sinergias muy importantes cuando se combinan. Entonces, quizás la dirección será la combinación de fármacos. La segunda estrategia es una estrategia de refuerzo del sistema inmunológico. El concepto es que nuestro sistema inmunológico está dañado, no logra reconocer con suficiente fuerza las células infectadas, aunque expresen pequeños niveles de virus, y la estrategia consiste en activar ese sistema inmunológico, de alguna manera reconstituirlo y producirle una mejor respuesta. Dos grandes estrategias. Una es utilizar anticuerpos dirigidos frente a moléculas inhibidoras, es decir, cuando el sistema se cansa, hay unos mecanismos de regulación intrínseca que hacen que se exprese una serie de moléculas que lo que hacen es disminuir la activación dentro del sistema. Si nosotros utilizamos anticuerpos frente a estas moléculas, como puede ser PDL o PD1, lo que vamos a conseguir es que esa célula que está en una situación más anérgica logre reactivarse. Estos tratamientos se están utilizando en cáncer y también hay un ensayo en macacos, en concreto con un anticuerpo anti-PDL1 realizado por Bristol Myers, que demuestra cómo la mitad de los macacos que fueron tratados con tratamiento antirretroviral más un anticuerpo anti-PDL1, se consigue que al quitar el tratamiento no se produzca un repunte de la carga viral. El concepto sería que este anticuerpo lo que hace es aumentar la capacidad del sistema inmunológico para responder a la infección y los virus que se reactivan van a ser destruidos por el propio sistema inmunológico. El ensayo en humanos está en estos momentos parado. El segundo abordaje de activar más el sistema inmune son las vacunas terapéuticas. Como sabéis, muchos grupos en España trabajan en este campo y la idea es la misma, vamos a activar el sistema inmunológico para que cuando el virus se reactive con los fármacos antilatencia, aunque el virus no mate a las células, nosotros induciremos una respuesta que sí permita hacerlo. Aquí hay un problema muy importante que se ha descrito el año pasado, y es que cuando un paciente está infectado crónicamente, está infectado por variantes que son resistentes a las respuestas citotóxicas dominantes. Pensad que es como un fármaco. Imaginad que habéis tratado a un paciente con 3-TC en monoterapia y ha hecho resistencias. Si esa memoria de la resistencia se guarda dentro del genoma del virus. Quitáis el 3-TC, ponéis otros fármacos, pero si al cabo de unos años volvéis a poner 3-TC, el virus que haya es resistente. Aquí pasa lo mismo con la respuesta inmune. En los primeros meses de infección, el virus genera variantes resistentes frente a las respuestas celulares citotóxicas. Y esas respuestas celulares citotóxicas son lo que llamamos inmunodominantes, son las respuestas más potentes del sistema inmune. Entonces, la consecuencia es importante, porque si nosotros queremos una vacuna terapéutica, generalmente siempre pensamos en los
los antígenos inmunodominantes, porque son los que dan respuestas más poderosas. Pero es que el virus que se encuentra en los reservorios probablemente lleva ya la memoria de esa resistencia a ese tipo de estimulación inmunodominante. Por lo cual, nuevas estrategias, y el grupo de Christian Brander en IRSICAI se está dirigiéndose en este sentido, es a realizar inmunógenos que vayan frente a los epítopos subdominantes, que probablemente no han sido todavía inducidos y no se han generado resistencias frente a los mismos. Tercer apartado o tercera estrategia, las estrategias de terapia génica, ¿no? Siempre que hablamos de terapia génica parece un poco la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, no sabemos muy bien en dónde estamos. Tenemos un ensayo de concepto, el ensayo realizado en Estados Unidos, liderado por Pablo Tebas, que todos conocéis, publicado en el New England. Es una prueba de concepto de que si nosotros transducimos células con un vector que lo que hace es cortar el gen de CCR5, esas células se reinfunden al paciente y se hacen resistentes a la infección, pero este es un abordaje que en el conjunto global de lo que es el sistema inmunológico de linfocitos CD4 no pasa de ser una prueba de concepto. De todas maneras, hay otros ensayos que están previstos para los próximos años con terapia génica, pero yo destacaría dos grandes novedades en este campo. El primero es la utilización de nuevas herramientas, sobre todo la utilización de nuevas tijeras moleculares. Si recordáis, en el trabajo de Tebas, lo que se utilizaban eran nucleasas en dedos de zinc, que lo que hacen es cortar una zona del genoma a la que van dirigida y que tienen una eficacia relativa y que tienen también un efecto off-target que no despreciable. Entonces, hay otras tijeras moleculares que se han desarrollado y que se han descrito recientemente, de las que vais a oír hablar a lo largo de los próximos años. Una se llama TALEN y otra es el sistema CRISPR-Cas9, ¿no? Estos sistemas tienen la ventaja de que son altamente específicos. Veis, por ejemplo, que CCR2, que es un gen situado al lado de CCR5 y muy similar, no es deleccionado por este tipo de enzimas y, por tanto, son herramientas que se van a introducir progresivamente en ensayos clínicos. La otra estrategia me parece mucho más interesante y es, en vez de dirigirnos frente al receptor CCR5 para intentar hacer células resistentes, vamos a diseñar tijeras moleculares, ¿no? Estas Cas9 con el sistema CRISPR, por ejemplo, en el que vamos a ir dirigidos frente al VIH. Hay secuencias en el VIH que no existen en el genoma humano. Entonces, vamos a generar vectores que reconozcan esas secuencias del VIH y que extindan el VIH. ¿Por qué no? Es decir, dirigidas, entonces se han generado ya distintos vectores que in vitro tienen un buen efecto, como puede ser vectores dirigidos frente a regiones del LTR que cortan el LTR y, por tanto, las regiones que regulan la replicación del VIH. Entonces, en el futuro, estas estrategias de ir a cortar las dianas virales, o sea, utilizar el virus como diana de terapia génica, muy probablemente se van a desarrollar. Y, por último, guardar en la cabeza, porque esto es interesante, los trabajos de Michael Farzan, en los que la terapia génica no se realiza para impedir digamos, la infección, sino lo que se hace es para expresar moléculas de manera crónica, de manera continua, que bloqueen el virus, ¿no? El trabajo de Farzan en Nature lo que muestra es que una molécula híbrida que ataca al virus porque expresa CD4 y una proporción de CCR5 es capaz de bloquear en macacos la infección por el VIH. Es una combinación entre una inmunoterapia adoptiva y una terapia génica. Y es un abordaje que ha sido muy eficaz y que quizás nos dé sorpresas en el futuro. Y por último tenemos el cajón desastre. En ese cajón desastre quiero destacar una estrategia un poco paradójica que consiste, en vez de reactivar el virus, mantenerlo latente el mayor tiempo posible. Es decir, es la estrategia opuesta. Eso se puede conseguir mediante compuestos que vayan dirigidos frente a genes del virus que reactivan el virus, en concreto la proteína TAT. Existe un compuesto interesante, el DCA, que lo que hace es bloquear la replicación del virus porque inhibe la interacción de la proteína TAT con su diana. Y luego una estrategia que es una estrategia de utilizar inmunosupresores. Se describió hace bastantes años, en el 2002, por el grupo de Jeppy Pantaleo, que el tratamiento de pacientes en infección aguda con ciclosporina A, además de tratamiento antirretroviral, tenía como consecuencia el que el número de linfocitos CD4 recuperados después de interrumpir tratamiento era muy superior a los pacientes tratados solo con terapia antirretroviral. El concepto es que en determinadas fases de la infección, si nosotros logramos poner el sistema inmune en un nivel de menos activación, conseguiremos que no exista replicación. Desgraciadamente, el trabajo de Pantaleo no fue reproducido en varios ensayos clínicos, pero este abordaje lo estamos retomando una serie de grupos ahora mismo en el mundo.
Nuestra idea en nuestro laboratorio es utilizar inhibidores mucho más específicos y utilizar fármacos que ya existen en el mercado. En concreto, la replicación del VIH depende mucho de una quinasa central en el sistema inmunológico, que es en linfocitos T, que es la PKC-teta, y que a su vez está situada en una vía reguladora que depende de tirosinquinasas, y en concreto del ECK56 en linfocitos. Existen fármacos dirigidos frente a tirosinquinasa, que se utilizan actualmente en el tratamiento de leucemias como la leucemia amiloide crónica, el Glivec, el dasatinib, otros fármacos. Nuestra idea ha sido evaluar si fármacos inhibidores de tirosinquinasa, que son mucho más específicos, consiguen reducir la replicación del VIH. Y la respuesta es que sí. Cuando nosotros in vitro realizamos una infección en presencia de dasatinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa utilizada habitualmente en clínica en leucemias, observamos una disminución de la replicación, y eso es por la interferencia con un factor de transcripción. Pero lo que es más interesante, en colaboración con el grupo del Hospital Clínic, hemos obtenido sangre de pacientes con leucemia amiloide crónica y las hemos infectado en el laboratorio in vitro. Aquí podéis ver que esos linfocitos de esos pacientes, cuando no logramos infectarlos in vitro en el laboratorio. Es decir, los linfocitos de los pacientes tratados con inhibidores de tirosinquinasa son altamente resistentes a la infección por el VIH. Y este es un hallazgo interesante, es una inhibición que se produce a nivel de la integración, es decir, realmente se produce a nivel de la retrotranscripción, no hay copias que se integren y la replicación viral está muy disminuida en estos ensayos in vitro. Entonces, este sería, digamos, otro abordaje. En este abordaje pensamos que los inhibidores inmunológicos más específicos podrían ser útiles en la fase de infección aguda, que es cuando el reservorio se va a constituir, que es cuando las células están muy activadas y que tratando con estos inhibidores podríamos quizás disminuir el reservorio. Para finalizar, siempre se pone el caso del paciente de Berlín, ¿no? Es decir, el caso del único paciente que se ha demostrado que está curado del VIH, como sabéis, toda la historia, tras doble trasplante de médula ósea con donante defectivo delta 32 CCR5. Hasta cierto punto siempre se pone como una prueba de concepto de que la curación es posible. En mi opinión, es un espejismo. Es decir, en mi opinión, es una situación que no va a ser extrapolable a la población de pacientes infectados por el VIH, ¿no? Sino a casos absolutamente excepcionales. ¿Por qué? Porque nosotros, y esta es un poco la conclusión, yo creo que nos enfrentamos a un desafío muy importante. Desde el punto de vista biológico, y esto recuerda un poco a lo que pasó con las vacunas, ¿no? Que de pronto nos pusimos a hacer muchos ensayos de vacunas, todos fracasaron, y en un momento dado dijimos, vamos a parar y vamos a intentar entender cómo funcionan los anticuerpos, cómo funcionan las CTLs. A veces me da un poco la misma impresión. Vamos a empezar a hacer muchos ensayos de concepto y, sin embargo, hay aspectos moleculares que no conocemos, ¿no? Y yo creo que necesitamos conocer mejor cómo se integra el virus para poder realizarlo. Y en ese sentido, nos faltan técnicas para identificar las células latentemente infectadas, no tenemos un marcador subrogado de lo mismo. Los fármacos antilatencia, cuando no son tóxicos, son poco potentes y no consiguen disminuir los reservorios, y si son muy potentes tenemos un riesgo de toxicidad. Y luego el hecho de que el virus siempre va a mantener su memoria en el sistema y nuestro sistema inmunológico va a perder la memoria. ¿Qué ensayos se van a realizar? Pues se van a realizar esencialmente ensayos en muy pocos pacientes y ensayos de concepto, en los que se habrá de valorar muy cuidadosamente la toxicidad, porque no podemos tener un accidente grave en el estado actual de tratamiento antirretroviral, y probablemente sean pacientes con un buen control virológico de años, pacientes que tengan una buena respuesta inmunológica para poder, digamos, en esos reservorios reactivados, el poder controlarlos, y también quizás pacientes tratados en las fases más iniciales de la infección. En la primera infección serían los candidatos para esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues con el ADN proviral, con el RNA intracelular, pero al final tendríamos que hacer una interrupción de tratamiento. Y ya para terminar, colaboro con mucha gente, tengo que agradecer a mucha gente nuestro trabajo, pero hoy quiero agradecerlo especialmente a la gente de mi laboratorio, ¿no? En estos que han elegido el trabajar en este oficio peligroso, que es la investigación, mucho más peligroso que construyendo un rascacielos realizándola en nuestro país en estos momentos. Entonces, quiero agradecer muy sinceramente a todos los miembros del laboratorio el trabajo, el esfuerzo que han hecho y en estos años tan duros el que hayan seguido manteniendo la capacidad de trabajo y la ilusión. Muchas gracias.